Las y los invito a que conozcamos sucintamente algunos de los casos que dieron pie a los hechos de esta acusación, las personas condenadas, los delitos por los cuales fueron sancionados y las víctimas de los mismos. Primero, la libertad otorgada a Gamadiel Soto Segura. Gamadiel Soto Segura fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de secuestro calificado en contra de Eduardo Enrique González Galeno, ocurrido el 14 de septiembre de 1973. Con fecha 31 de julio del presente año, la segunda sala de la Excelentísima Corte Suprema decretó su libertad condicional. La víctima, Eduardo Enrique González Galeno, se encuentra hasta el día de hoy desaparecida. Al señor Soto le restaban aún 4 años, 11 meses y 17 días de prisión. Libertad otorgada a José Quintanilla Fernández. José Quintanilla Fernández fue condenado a una pena de 6 años de presidio por la comisión del delito de secuestro calificado de Nixa Báez Mondaca, ocurrido el 14 de noviembre del año 1975 hasta el mes de junio de 1976. También fue condenado a 5 años y un día de prisión por el secuestro calificado de su cónyuge Alonso Lazo Rojas, ocurrido a partir del 14 de noviembre de 1975 en la ciudad de Copiapó. Alonso Lazo se encuentra detenido, desaparecido hasta el día de hoy. La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió concederle la libertad condicional, contando desde el 1 de abril del 2018, aún le restaban 2 años, 5 meses y 12 días de prisión. Libertad condicional a Moisés Retamal Bustos. Moisés Retamal Bustos fue condenado como autor del delito de secuestro calificado, cometido en contra de Daniel Arcos Latorres, Juan Pavas Chac Galeanzo y Enrique Park Gadoy, a una pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo. La Sala Penal de la Corte Suprema resolvió concederle la libertad condicional al mantener la decisión primígena de la Corte de Apelaciones. Contando desde el 1 de abril del 2018, restaban aún 3 años, 1 mes y 13 días de prisión. ¿Qué podemos decir frente a esto? Primero, que los argumentos esgrimidos por las defensas de los ministros pretenden hacer primar, para descartar esta acusación, interpretaciones que ponderan exclusivamente los derechos de los condenados, así como consideraciones normativas que dejan de lado cualquier consideración de los familiares de las víctimas y estas mismas víctimas. No por nada esta acusación ha sido promovida por los familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura. Y lo que han hecho los ministros con la concesión de las libertades condicionales y las posturas que han esgrimido es invisibilizar y acallar su legítimo derecho a una reparación eficaz, su derecho de acceso a la justicia, pero por sobre todo su dignidad y la memoria histórica de un país. En cuanto al rol de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia, teniendo a la vista los desarrollos, estándares, interpretaciones y reglas, opiniones consultivas en el derecho internacional en materia de derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, pueden colegirse a lo menos 2 grandes obligaciones para los estados en resguardo de estos derechos. Primero, el Estado debe investigar los hechos acaecidos en los regímenes totalitarios. Y segundo, el Estado debe imponer sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos. Estas medidas no solo constituyen obligaciones con miras a la dilucidación de los hechos, sino también mecanismos a través de los cuales se garantiza la materialización de la justicia para las víctimas y a su vez se erigen como garantías de no repetición de las atrocidades cometidas durante los regímenes totalitarios. ¿Cuál es el alcance de estas obligaciones en materia de beneficios carcelarios? El principal elemento para dilucidar los alcances de estas obligaciones, una vez que los condenados por crímenes de lesa humanidad se encuentran cumpliendo sus penas, emana de la jurisprudencia y opiniones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Valgan algunos ejemplos. Primero, en el caso de indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que, abro comillas, la ejecución de la pena también forma parte de dicha obligación, juzgar y sancionar.
y durante la misma no se deben otorgar beneficios de forma indebida que puedan conducir a una forma de impunidad. Asimismo, la ejecución de las sentencias es parte integrante del derecho al acceso a la justicia de las víctimas. Segundo, a propósito del otorgamiento de la libertad condicional en estos casos, la Corte emitió un pronunciamiento manifestando su preocupación ante las decisiones adoptadas. Sobre el particular expresó: el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa humanidad. Además, es necesario tener en cuenta que la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes dispone en su artículo 4.2 que, abro comillas, todo Estado parte castigará estos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad y, a su vez, la Convención Interamericana para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 7º, señala que los Estados partes considerarán el delito de desaparición forzada punible con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Frente a estas consideraciones, lo que han hecho los ministros acusados es aplicar un decreto ley del año 1925 cuando ni siquiera existían los crímenes de lesa humanidad, y que rige para quienes cometen delitos comunes, vulnerando así las normas y estándares internacionales, especialmente consideradas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para crímenes de lesa humanidad. Pero no todo queda allí, pues el desarrollo de estos casos y especialmente los informes psicológicos que debió conocer la Comisión, que en un comienzo les denegó la libertad condicional a estas personas, evidencian que no han dado muestra alguna de los efectos resocializadores que el Estado pretende imponer con las penas, pues no han colaborado con la justicia a fin de que las víctimas y sus familiares puedan dar con el paradero de los desaparecidos. Tampoco han ayudado a identificar a los responsables de las ejecuciones, torturas, ni tampoco han expresado muestra alguna de arrepentimiento. Es decir, respecto de ellos, no hay efecto alguno de reinserción social. Y así se distorsiona incluso uno de los fundamentos básicos para la concesión de la libertad condicional, pasando nuevamente a llevar el derecho de las víctimas, sus familiares, al ver cumplida una condena de manera efectiva y no ilusoria. ¿Qué nos queda entonces? Los ministros acusados han incurrido en una infracción grave a sus deberes, al no realizar el debido control de convencionalidad, el cual implicaba, en los hechos materias de esta acusación, aplicar sustantivamente las reglas y estándares internacionales que dicen relación con la concesión de beneficios carcelarios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Esta infracción es grave, pues al desatender su correcta aplicación ha generado una nueva forma de impunidad. Una cuestión que está en el centro de la discusión no es si este es un debate de interpretaciones plausibles. Hemos visto que las defensas han planteado que aquí existirían interpretaciones razonables de las normas y los ministros acusados eligieron una y no la otra. ¿Cómo se podría entonces acusar constitucionalmente por elegir una interpretación razonable de las reglas jurídicas? Se preguntan. Aquí el tema no es si estamos ante interpretaciones razonables de reglas. Si ese fuera el tema, no estaríamos aquí. Lo que hay es un incumplimiento de las obligaciones internacionales de los magistrados de la Corte Suprema, que le han quitado coherencia al sistema normativo, porque no lo han aplicado en plenitud y además han afectado los derechos de las víctimas. En este caso, el acceso a la justicia y la memoria histórica. Aquí está la gravedad. Esta es la evaluación política que tenemos que hacer, colegas diputados. El punto es que tenemos una base jurídica para decir que aquí no hay una diferencia de interpretación, sino que se hizo algo que no se debe hacer. Y eso tiene gravedad. Durante la tramitación de esta acusación hemos puesto en el centro a los ministros
y no a las verdaderas víctimas de la injusticia, las torturas, las ejecuciones, los secuestros, las desapariciones forzadas y las muertes que vivieron miles de compatriotas durante la dictadura de Pinochet. Son esas víctimas las que hoy nos llaman y exigen justicia, verdad, reparación, dignidad, y no desatender a sus legítimos derechos y pretensiones. No podemos olvidar que todas las personas liberadas fueron declaradas culpables por delitos de lesa humanidad, aquellos delitos más graves dentro de nuestro ordenamiento. Pero no solo eso, sino que fueron además condenados a penas irrisoriamente bajas. Además, la concesión de sus libertades condicionales no contempló razones humanitarias, como enfermedades graves, sino que solo bastó para los honorables ministros homologar los criterios para la concesión de libertades condicionales para delitos comunes, actuando de manera contraria a todas las resoluciones de organismos internacionales e incluso tratados ratificados por Chile y que evidencian la particularidad y gravedad que revisten los delitos de lesa humanidad. El camino a una justicia plena y el cierre de las heridas que generó la dictadura cívico-militar no se acabará hasta que se castigue al último de los culpables de los crímenes cometidos contra las personas en Chile, lo cual no solo debiera implicar acabar con toda forma de impunidad en cuanto a una investigación y condena de los culpables, sino también con aquella con un cierto matiz simbólico, como se da en los casos de la especie, en que se conceden beneficios penitenciarios que hacen ilusorio el sentido del reproche y el castigo y de reparación a las víctimas. La condena sin ambigüedades de los crímenes del pasado, además de una cuestión jurídica, requiere una expresión de voluntad política clara y firme de parte de todos los poderes del Estado, reconociendo nuestro pasado reciente, buscando verdad y justicia y resguardando la memoria histórica para que nunca más en Chile seamos víctimas de un quiebre de la democracia que imponga fuego y sangre, una dictadura que vulnere los derechos humanos de las personas. Permitir eso es poner en riesgo el Estado de Derecho, no presentar una acusación constitucional. Por todo lo que he dicho, creo que el juicio jurídico, político que constituye esta acusación constitucional debe continuar su curso para que sea el Senado quien en definitiva determine si corresponde o no hacer efectiva la responsabilidad constitucional que cabría a los ministros por notable abandono de deberes producto del otorgamiento indebido de la libertad condicional a violadores de derechos humanos, habida cuenta de las causales esgrimidas en el libelo acusatorio. Y en definitiva, les invito a desechar cuestiones previas deducidas por las defensas de los acusados y aprobar la procedencia de esta acusación. Muchas gracias, Presidenta.